¿Qué tal, amigos? Nuevamente tenemos un nuevo video dentro de la caja, así que quédense, tomen asiento o parados, como lo quieran ver. Así, jálense unas papas, un refresco. Tómalo o déjalo. Pero vamos a comenzar. Muy bien, Emma, pues como cada semana, cada jueves que tenemos un nuevo video, tenemos otra preguntita. A ver, te ayudo con la caja. Gracias, porque qué pesa, amable. pesa. Pero mejor tú léela, porque yo no soy muy bueno leyendo, que digamos. Ah, eso está en tinta invisible, necesita luz para que se lea. Eres grande, Drake. Ahí está, ya apareció. Vamos a ver qué tal dice esta pregunta. Dice esta pregunta: ¿por qué existe el pecado en la tierra? ¿Qué preguntas nos hacen de veras? No. Nos vemos la siguiente semana con nuevas preguntas, Sí, bueno, porque con permiso. estas no. Muy difíciles para nosotros. Adiós. Ten cuidado, crack. No vayas a matar a alguien de la risa. Es una pregunta muy difícil porque, pues, normalmente hay gente que tira esto diciendo, bueno, si Dios sabía que el hombre iba a pecar y él quería lo mejor ¿Por qué para el creó hombre? al hombre? ¿Por qué tanta Satanás, guerra? sí. ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué Ah, tenemos sí. hambre? ¿Por qué estamos ahí sufriendo día a día con el trabajo? Sí, es cosas decir, más? todo, absolutamente todo fracaso de la humanidad, todo desastre sobrenatural, iba a decir. Todo Pues a desastre- veces también, ¿no? Porque se lleva inocentes y a culpables. Sí, todo desastre natural le echan la culpa a Dios y entonces surge esta pregunta: ¿cómo un Dios de amor puede causar o permitir todo este tipo de situaciones? Así es. De hecho, esta pregunta, mi estimado, nace de, bueno, se le dice así la paradoja de Epicurio, donde él maneja esto: si Dios es bueno, ¿por qué no puede quitar el mal? Y así va desglosándose, pero básicamente a partir de esto es como al paso del tiempo se empieza a recrear esta pregunta desde varios puntos de vista. Actualmente ese panorama ya no es aceptado porque pues es muy anticuado, pero la filosofía apunta a dos cosas: de que existe algo bueno que consideramos bueno y algo malo que consideramos Ya me quieres malo. sacar, Emma, ya ves, ya no te digo, híjole. No, como que es que tengo una mala noticia para ti. ¿Qué pasa? Se acabó tu paga. Ay, ¿cuándo Ya. hubo paga? ¿Qué me habrá querido decir? Allá, le quitaron unas piedrecitas a tu Avísenme. coronita. Sí. Ok, bueno, nos seguías comentando. Pero tú lo haces gratis, ¿verdad? Sí. Por amor, por Amén. amor. Así es. Y entonces se reconoce eso de que hay algo bueno y hay algo malo, y eso bueno y eso malo, pues a final de cuentas, ¿por qué Dios lo permite si Él tiene control de todas las cosas? ¿Tú qué me puedes decir? Bueno, al creo que respecto de también eso? respecto a esto debemos otra vez apuntar a entender primero y conocer cómo es el carácter de Dios. Y un atributo respecto a nuestro Dios es que Él es bondadoso. Y creo que Sí. eso no es algo que se puede cuestionar, no es algo que debamos ni siquiera permitirnos dudar en nuestro corazón. La Escritura es clara cuando nos habla acerca de que Dios es bueno en gran manera. He escuchado también respecto, Emma, acerca del pecado y de todas, cómo permea todo el mundo. Las áreas, sí. Así es, el área ambiental, nosotros como humanos. He escuchado acerca de personas que dicen que esto es porque las personas han decidido darle la espalda a Dios. Así es. Oye, pero muy bien, como tú comentas, de hecho, hay dos cosas que mencionabas. Aparte de bondadoso, Dios es amoroso, misericordioso y siempre ha deseado algo bueno para la humanidad, pero el hombre es el que le da la espalda. Tan solo en Romanos 1, que menciona que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la gloria de Dios por la gloria de reptiles, de hombres. No aprobaron tener en cuenta a Dios ahí en Y le Romanos dieron 1. gracias, dice el texto. Así es. Y entonces a cada cosa que el hombre rechazó de Dios hay una consecuencia. Por ejemplo, cuando dice que no tuvieron en cuenta tener a Dios, vamos a encontrar de Romanos 1, 28 al 32 una lista más o menos de 20 pecados gravísimos. A mí me impacta uno en particular cuando Pablo, escribiendo, dice que el hombre se volvió inventor de males, es decir, que cada vez perfecciona más su pecado. Y también vamos a encontrar así hasta pecaditos sencillos como desleales, sin afecto natural. Ojo, perdón, pecaditos entre comillas. Bueno, sí, Recordemos pecadito. que todo pecado es pecado malo, y no hay chicos, sí, ¿vale? sí. Solamente para aclarar. Bien pensado, Woody.
Sí. Después de este corte comercial, también vamos a encontrar uno muy fuerte a nuestra vista que dice que somos aborrecedores de Dios, y desde ahí es donde se puede ver la pauta del inicio. Dios buscando lo bueno para el hombre y la humanidad, y el hombre dándole la espalda a Dios y diciéndole, yo quiero hacer las cosas a mi manera, y viviendo una vida de caída tras caída. Y esto tiene que ver por la condición en la que nos encontramos. Recordamos ahí Efesios capítulo 2 versículo 1 que dice que estábamos muertos, el hombre está muerto en delitos y en pecados. Ahí mismo en Romanos, como dice Emma, pero en el capítulo 3 versículo 10 nos habla acerca de que no hay ningún hombre bueno, no hay quien busca a Dios, o sea, no hay nadie, y esta misma condición ha provocado todo esto. Pero nosotros, como buenos hombres con pecado, decidimos echarle de todo la culpa a Dios, siendo que nosotros mismos somos los que hemos provocado toda esta situación. Así es. Entonces, de hecho, esa es la idea. El hombre alejándose de Dios, Dios buscando lo bueno. Pero también, mira, hay un texto que normalmente las personas al crear polémica ocupan al decir que Dios es el autor del pecado. Ellos ocupan Isaías capítulo 45 versículo 7, donde literalmente dice que Dios crea la oscuridad y crea el día de maldad. Entonces, eso es algo muy pesado, porque muchos cristianos no saben dar respuesta ante este texto. Pero pues viendo el contexto y viendo la situación, recordemos que ese pasaje habla de una conquista, habla de la soberanía de Dios, otro atributo acerca de esto, y también habla en ese sentido a algo específico a Israel. Pero Oye, despacio, cerebrito. regresando a todo este asunto, decimos, bueno, el pecado existe, o por qué existe el pecado en la tierra, debe de tener un propósito. Y normalmente en la Biblia vamos a encontrar que Dios usa el pecado para glorificar su nombre. ¿Te has imaginado cuántas cosas han pasado en la historia humana gracias al pecado? ¿Te puedes acordar de algunas cosas? ¿Por qué me persigue la desgracia? Con Noé, cuando todo el pueblo estaba en una corrupción tremenda, y dado todo eso es que Dios se pudo glorificar, y era ahí que dio una nueva oportunidad para la salvación de Noé. Así es. Oye, también ahora sí que en ese sentido, gracias al pecado, y así como en la historia de Noé, vemos cómo Dios se glorifica castigando a la humanidad, pero dando gracia a Noé. Podemos encontrar que gracias al pecado nosotros conocemos la bondad, la misericordia, la justicia, sí. que es la obra de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que aún siendo pecadores, Dios mostró su amor por ti, por mí y por ti que estás allá en casa con unas papas viendo este video. Qué buena onda. Y Dios te amó tanto, nos amó tanto, que Él en su amor decide mostrar no solo la gravedad de nuestros pecados, sino el grandeza y de que su tuvo amor que pagar por ellos. Sí, imagínate este lugar. Voy a hacer lo siguiente, imagínate lo siguiente. Así, en un mundo de oscuridad y tinieblas, todo esto estaba completamente lleno de maldad. Y si en un mundo así no podríamos ver la grandeza, todo lo que menciona este Emma. Pero de entonces, ya después que viene esa luz del Evangelio a nuestra vida, es que entonces verdaderamente nosotros podemos entender de mejor manera el carácter de Dios, y entonces darle el verdadero valor que representa el Evangelio. Pero esto es gracias, de cierta forma, a que entendemos también la gravedad del pecado. Tienes mi respeto, Stark. De hecho, Martín Lutero, él expresaba una frase de este tipo: antes de conocer las buenas nuevas, necesitas conocer las malas nuevas. Antes de conocer el amor del Señor, tienes que conocer la gravedad del pecado en tu vida. Y déjame decirte esto, nosotros vemos algo descontrolado, lo vemos así como sin propósito, pero el Señor ha usado el pecado no solamente para glorificar su nombre, sino para extender el Evangelio, para que la gente se cuestione del Señor, como el que a lo mejor hizo la pregunta, ¿no? Así como de, sí es cierto que existe Dios, aquí tengo mi as, ¿no? Pudiera ser algún caso, ¿no? ¿Qué? ¿Estás retándome? Y eso hace apertura de que el nombre del Señor sea cada vez más divulgado en la tierra. ¿Y qué crees? Podemos encontrar en Juan que el pecado existe también para que la obra del Señor todavía sea más visible. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, oye, ¿por qué nació ciego? Y Jesús dijo, para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Y por último, cuando nosotros encontramos en el escrito de Pablo, él menciona esto: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, básicamente, contestando esta pregunta, pudiéramos decir que ¿por qué existe el pecado? Para que el nombre del Señor sea glorificado. Y ahora es un tema muy delicado, por lo tanto nos podríamos meter todavía mucho más y escarbar y abundar, pero miren, hay temas donde la escritura simplemente Dios no quiso dar más respuestas. Así es. Entonces se nos ha dado a conocer lo que verdaderamente debemos valorar, y es el carácter de nuestro Señor. Temas de este tipo, de esta índole, si un día el Señor nos los quiere dar a conocer, está bien, y si no, Él es bueno, y otra vez el punto es que nosotros estemos satisfechos y descansemos en verdaderamente quién es Él. Así es. Pues bueno, quisiéramos saber tu opinión al respecto a este tema. Es más, si tuvieran algún versículo bíblico que nos compartieran, sería de excelente aportación, o más preguntas, porque estos temas normalmente surgen de preguntas. Sí, para si acá, no me voy a para tener que volver a ir y ya, no, ya quiero estar aquí. Así es. Y también haciéndote el recordatorio de que en el podcast ampliamos un poquito más este tema para que lo puedas meditar con mayor Así seriedad, puedas tomar apuntes, etcétera. Se nos acabó el presupuesto. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Sí, ya es que ya nos tardamos mucho. Así es, sí. Ya ves, Sí, te decíamos que ya se acabó el presupuesto. Bueno, nos vemos, ahí les dejamos las redes sociales abajito, no olviden suscribirse y nos vemos en la el siguiente próximo semana, el próximo video, próxima sí. pregunta. Ya, bueno, nos vemos. Adiós. ¡Feliz Navidad!